Hola, buenos días a todos y a todas. Esta clase la vamos a comenzar dando una perspectiva global de todo el siglo XX a partir del historiador Erich Hobsbawm. No sé si tuvieron la oportunidad de leerlo. Hobsbawm es un historiador marxista que escribió acerca de muchos periodos históricos, tiene mucha producción escrita y se identifica principalmente como un historiador del siglo XVIII, siglo XIX, de la era de las revoluciones. Tiene tres libros muy canónicos de esos periodos. Uno es La Era de la Revolución, que abarca desde 1789, el año de la Revolución Francesa, hasta 1848. El segundo es La Era del Capital, que abarca el periodo histórico que va desde 1848 hasta 1875. Y por último, La Era del Imperio, que es el libro que va desde 1875 hasta 1914. Nosotros vamos a ver algunos capítulos de otro libro, cuyo título fue traducido al español como Historia del siglo XX. Su traducción literal sería La Edad o La Era de los Extremos, y ese nombre tiene que ver con la concepción que tiene Hobsbawm de la noción de siglo y de la concepción que tiene del siglo XX en particular. Para el autor, lo que delimita el pasaje de un siglo a otro no es el cumplimiento de 100 años, sino que debe haber algún acontecimiento lo suficientemente relevante a nivel político, a nivel económico o social que permita pensar ese cambio de siglo. Es decir, para Hobsbawm los siglos no duran necesariamente 100 años, sino que sus extremos, o sea, el comienzo y el fin, están caracterizados por acontecimientos que implican algún cambio de paradigma a nivel mundial. Podríamos hablar de siglos metafóricamente como continuidades históricas. Veamos algunos ejemplos como para entenderlo mejor. Si observan la línea de tiempo del siglo XX, notarán que para Hobsbawm este siglo es un periodo que comienza en 1914 y termina en 1991, con lo cual dura menos de 100 años. Por eso lo denomina como siglo corto. Mientras que el siglo XX es un siglo corto porque dura menos de 100 años, el siglo XIX sería un siglo largo, ya que para Hobsbawm dura más de 100 años. El siglo XIX empieza en 1789 con la doble revolución en Europa, o sea, la Revolución Francesa y las consecuencias de la Revolución Industrial, y finaliza en 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial. La doble revolución marca necesariamente un cambio de época, el comienzo de un siglo, ya que permite la consolidación del sistema económico capitalista y de los estados liberales si lo pensamos desde un punto de vista político. Estas dos características, la económica y la política, serán determinantes para analizar el siglo XIX. Por eso, la doble revolución marca su comienzo. Con respecto al siglo XX, ya hemos mencionado que comienza en 1914, que es el año del inicio de la Primera Guerra Mundial. Más allá de las consecuencias humanas devastadoras de las dos guerras mundiales del siglo XX, la Primera Guerra Mundial marca un cambio de época, o sea, el comienzo del siglo, porque significó la disolución de los imperios europeos formados a finales del siglo XIX, como por ejemplo el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, y también del Imperio Ruso con la Revolución Bolchevique de 1917. Con lo cual, por la disolución de esos imperios, la Primera Guerra Mundial implica un cambio geopolítico a nivel mundial. Cambia la geografía política a nivel mundial. Además, para Hobsbawm, las guerras modernas del siglo XX se caracterizan por incluir a la totalidad de los ciudadanos, ya que es la primera vez que los civiles están dispuestos a luchar por una bandera, por su patria, y se enlistan en los ejércitos nacionales. Significa el triunfo de la nación y del nacionalismo. Las guerras modernas, además, promueven la modificación del conjunto de la economía de los países beligerantes en función de la fabricación de armamentos para la guerra. Entonces, las características propias de las guerras mundiales también nos permiten pensar en un cambio de época. Así como dijimos que el siglo XX comienza en 1914, termina en 1991 con la disolución de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. La caída de la Unión Soviética es un acontecimiento relevante que marca el final del siglo XX, ya que implica el fin del mundo bipolar.
es decir, el mundo dividido en dos polos conformados por dos sistemas económicos en disputa, que son, por un lado, las potencias capitalistas, con Estados Unidos a la cabeza, y por otro lado, las potencias socialistas. Ya delimitamos los extremos del siglo, ahora vamos a introducirnos en sus características, siguiendo la clasificación que el autor propone en la introducción de este libro Historia del siglo XX, que se llama Vista panorámica del siglo XX. En Vista panorámica, que es el primer capítulo, el capítulo introductorio, Hobsbawm hace un análisis general de todo el siglo que después va profundizando a lo largo del libro. Hobsbawm divide al siglo en tres grandes periodos que son los que vamos a ver de aquí hasta el final de la materia. Con lo cual, vamos a volver constantemente sobre esta clase y por eso les recomiendo que siempre tengan presente esta división y las características de cada periodo. El primer periodo es la era de las catástrofes, es el que abarca la primera parte del siglo XX, a partir del inicio de la Primera Guerra Mundial y finaliza luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. El segundo periodo es la Edad de Oro, son los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y hasta la crisis de 1973. Y por último, el tercer periodo abarca desde la crisis de 1973 hasta el hundimiento de la Unión Soviética. El primer periodo, que es la era de las catástrofes, como decíamos, abarca desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial hasta el fin de la Segunda, y se denomina así por los sucesivos desastres sufridos por las sociedades en este periodo. Dos guerras mundiales, una crisis económica como la de la caída de la bolsa de Wall Street, revoluciones que implican múltiples pérdidas tanto materiales como humanas. La Primera Guerra Mundial, además de dar comienzo al siglo, facilitó el triunfo de la Revolución en Rusia, ya que permitió el debilitamiento del sistema vigente hasta ese entonces en el Imperio ruso llamado zarismo. Y a partir de la Revolución se asienta en el poder un sistema que reclama ser la alternativa al capitalismo, principalmente luego de la crisis del 30, una crisis financiera que surge en Estados Unidos pero que se expande a nivel mundial. Este sistema que reclama ser la alternativa al capitalismo es el socialismo. A partir de la década del 20 hay un avance del fascismo en Europa. Como fechas claves podemos mencionar la asunción de Mussolini al poder italiano en 1922, la asunción de Hitler al poder alemán en 1933. Y este avance del fascismo es una de las causas que permite explicar la Segunda Guerra Mundial. El capítulo de Hobsbawm que habla de la Segunda Guerra Mundial se llama Contra el enemigo común. Esa expresión permite explicar esa inusitada alianza entre potencias enfrentadas, por un lado las potencias liberales, con Estados Unidos en la cabeza, pero también Francia y Gran Bretaña, y por otro lado la Unión Soviética. Es decir, durante la Segunda Guerra Mundial se produce una alianza entre el liberalismo y el socialismo solo con el objetivo de vencer a eso que Hobsbawm llama el enemigo común, que es el fascismo y más específicamente Hitler. Una vez terminada la guerra, luego del triunfo de los aliados sobre el fascismo, esa alianza se rompe dando comienzo a la Guerra Fría. La Guerra Fría es ese enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética que le permite a Hobsbawm caracterizar el siglo XX como un siglo bipolar. El segundo periodo, que es la Edad de Oro, periodo que abarca los años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial y hasta la crisis del petróleo en 1973, son años de transformación económica, social, cultural, de recuperación de los países afectados por la guerra, principalmente luego del Plan Marshall. El Plan Marshall fue la ayuda económica que Estados Unidos brindó a Europa. Esa recuperación implicó una fuerte intervención estatal en las economías para afrontar esa crisis de posguerra. Son años en los que mejora el nivel de vida de la población mundial y esa mejora en el nivel de vida traerá algunos cambios sociales y culturales que vamos a ver dentro de algunas clases con otros capítulos que pertenecen a este mismo libro, Historia del siglo XX. Además, durante la Edad de Oro, los países cuyas economías se habían dedicado a la agricultura y la ganadería inician con mayor o menor éxito sus procesos de industrialización, también promovidos desde el Estado. Para pensar un ejemplo, podemos mencionar el peronismo en Argentina y su proyecto de nacionalización económica y desarrollo industrial.
Durante este periodo de la Edad de Oro, además, comienzan a tomar mayor relevancia política las mujeres y los jóvenes. A veces nos referimos a estos años como los 30 años dorados o las décadas de prosperidad. Económicamente hablando, son los años con mejores indicadores de la historia del capitalismo, por eso los denominamos así. Por último, la era de la descomposición, que abarca desde 1973 con la crisis del petróleo hasta el fin del siglo en 1991. La era de la descomposición se caracteriza por el declive del intervencionismo estatal que había caracterizado a la Edad de Oro y en cambio se afianza el neoliberalismo, caracterizado por el achicamiento del rol de los estados y sobre todo una economía mundial cada vez más integrada que trasciende las fronteras estatales. El achicamiento de la intervención del Estado en la economía tuvo consecuencias sociales como por ejemplo el crecimiento de los niveles de desempleo, la polarización social, el aumento de las desigualdades, y además estos años significaron el comienzo del hundimiento de los países socialistas. También los podemos vincular con la emergencia de nuevas formas de comunicación y el comienzo de la era global, lo que nos lleva a pensar los tres grandes cambios que analiza Hobsbawm al final del siglo XX. Luego de ver los tres periodos en los que Hobsbawm divide al siglo XX, vamos a mencionar estos tres grandes cambios que el autor detecta entre comienzos y finales del siglo. Para finales del siglo XX, el mundo deja de ser eurocéntrico. A partir de 1914, Estados Unidos se afianza como principal economía industrial y a lo largo del siglo, las industrias europeas migran hacia otros países y continentes como, por ejemplo, Estados Unidos, pero también Australia, Nueva Zelanda. El segundo cambio se focaliza en la globalización, la revolución tecnológica que permite mejoras en el transporte y las comunicaciones, esa idea que mencionábamos del borramiento de las fronteras nacionales y la concepción del mundo como una única unidad operativa. Por último, el tercer cambio es el crecimiento del individualismo. Hobsbawm analiza que, al finalizar el siglo, se terminan desintegrando las antiguas pautas por las que se regían las relaciones sociales entre los seres humanos. El capitalismo termina desintegrando los vínculos sociales y empieza a ocupar una posición preponderante los valores del individualismo. Por ese motivo, Hobsbawm tiene una visión negativa del final del siglo y termina este capítulo diciendo: el viejo siglo no ha terminado bien.